Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Les habla el periodista Clodovaldo Hernández y este es el programa de entrevistas cara a cara que hacemos con mucho gusto para todas y todos ustedes, bajo nuestra convicción de que estamos trabajando para la información y para la formación política de la sociedad, para contribuir a esa formación política y para formarnos políticamente también nosotros. Y una parte importante de la formación política no tiene que ver con la actualidad, con los hechos del día a día, sino que tiene que ver con el reconocimiento de nuestro pasado, con el conocimiento de nuestra historia. Por eso hoy tenemos con nosotros a Isidoro Hugo Duarte. Ustedes lo conocen seguramente porque es, junto con su inseparable María Alcira Matute, es la cabeza pues, de la librería mediática, que por cierto está arribando a 18 años, ya es mayorcita de edad la librería mediática. Pero lo hemos convocado hoy para hablar acerca de los 50 años del golpe de Estado en Uruguay. Isidoro es uruguayo-venezolano y llegó a Venezuela justamente como consecuencia de ese fatídico golpe de Estado que ocurrió el 27 de junio del año 1973 y que fue una especie de precedente, una especie de prólogo, para decirlo en términos bibliográficos, de lo que vendría después en Chile, en Argentina, y que generó una de las etapas más oscuras de la historia reciente de América Latina, lo que es bastante decir. Cuéntanos, Isidoro, ¿cómo fue ese golpe de Estado del que ya pasó medio siglo y en el que tú tuviste también una condición protagónica como víctima? Mira, Carlitos Gardel dice 20 años no es nada, febril la mirada. Pues yo te diría de que ya a esta altura de mi vida y con los años que cargo encima, diríamos que prácticamente es como 50 años no es nada, ¿no? Todo un tiempo que yo recuerdo cuando mi viejo nos decía de unos relatos y demás, y decía, esto pasó hace 20 años, y nosotros decíamos una eternidad. Las cavernas. 50 años dijiste tú, y efectivamente, ese golpe de Estado se produjo como el resultado de un presidente en ejercicio, Juan María Bordaberry, que realmente venía como resultado también de toda una evolución negativa política que se había producido a nivel institucional en el país, con el gobierno de un señor llamado Pacheco, que este señor estableció no un golpe de Estado, digamos, declarado además, sino una reducción de los derechos humanos a través de unas medidas legales que se llamaban medidas prontas de seguridad, que era una especie de estado, semi-estado de sitio, a efectos de controlar la movilización estudiantil, las movilizaciones sindicales, que eran muy intensas, porque aquel Uruguay socialista que a mediados del siglo XX se había instituido como un país con las instituciones democráticas funcionando muy bien, pero además con condiciones económicas muy favorables para la mayor parte de la población y con el respeto a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos. Ese Uruguay que había recibido la emigración también, como lo recibió casi todo nuestro continente, de los europeos fugados de la guerra o de las consecuencias de la guerra en Europa, ese Uruguay se había ido decayendo ya, y en esa decadencia las fuerzas sociales estaban luchando para no perderlas. Ese Uruguay socialista se estaba desmoronando y llega el gobierno de ese señor Pacheco, que es realmente el precedente del golpe de Estado institucional. El golpe de Estado consistió en la disolución de las cámaras de diputados y senadores. Fue como un autogolpe, ¿no? Porque un autogolpe. Sí, permaneció en el poder el presidente que estaba. Exactamente. Un autogolpe que en los primeros meses de esa nueva institucionalidad, para decirlo entre comillas, se fue procesando hacia los militares. Los militares apoyaron el 27 de junio, ese golpe del 27 de junio, pero no se embarcaron en el mismo. Sin embargo, meses después ya habían decidido que ellos iban a ocupar los puestos. Hay una característica de la dictadura que hubo en Uruguay como consecuencia de este 27 de junio del 73, y es que no podemos decir, por ejemplo, tal dictador.
realmente porque han ido cambiando unos y otros de acuerdo a las etapas que se estaban produciendo de esa dictadura, y además y muy especialmente como fruto de las contiendas internas de estos sectores. Hay que reconocer que fue un golpe apoyado por el poder financiero, por el poder bancario, por ciertos grupos civiles. Nosotros siempre llamamos de que ese golpe nunca fue militar, sino que fue un golpe que produjo una dictadura cívico-militar en el país. Porque además de los militares, cuando ya empiezan a absorber y a ocupar los cargos que antes estaban ocupando los civiles, se incorporan también una masa enorme de civiles a todas las instituciones, digamos ministros, viceministros, oficinas o departamentos descentralizados y otros. 400 civiles están saliendo a la lista en este momento de uno por uno que ocuparon los cargos durante la dictadura. Ahora, fue una dictadura al estilo de lo que podríamos decir, por ejemplo, de Pérez Jiménez, que aquí los veteranos que nos comentan del tema nos dicen que la dictadura de Pérez Jiménez fue muy dura contra los que manifestaban políticamente. Pero en términos generales, dicen, yo no sé si esto es tan así, en términos generales la población no sufría el golpe de Estado en cuanto a persecuciones y demás. Pues en Uruguay no, en Uruguay fue masivo. Fue masivo. Masivo. Sí. Isidoro, cuando se intentan encontrar los culpables de esto, de lo que ocurrió, siempre hay las dos versiones, ¿no? Y la derecha dice, bueno, lo que pasó también es que Uruguay tenía todas esas condiciones de vida, de estabilidad democrática, y la izquierda se empeñó en jugar a la guerrilla, quizás seguido por el ejemplo que había impuesto en América Latina la Revolución Cubana. Entonces surgió este movimiento de liberación nacional Tupamaro, que abordó la lucha armada, y entonces dicen los que defienden lo que ocurrió, dicen, bueno, esto fue una respuesta a la violencia de la izquierda. ¿Cómo lo ves tú? Que eso es totalmente falso. Y lo digo hasta manejando las fechas, ¿no? Yo recién explicaba que previo a la disolución de las cámaras, decía un golpe ya formal, cívico, etcétera, y polipartidario, porque los partidos tradicionales de Uruguay, el Partido Colorado o Ballista y el Partido Blanco Nacional, que ahora está en el gobierno con el señor Lacalle Pou, esos señores apoyaron el golpe de Estado y varios de sus importantes políticos estuvieron ahí. Ahora, muy bien, volviendo a tu pregunta. 1961 aproximadamente, al comienzo de 1961, comenzó la represión brutal de lo que se llamó el Pachecato, es decir, ese gobierno previo al golpe de Estado de un presidente que había sido el vicepresidente del general Gestido, y al fallecer él ocupó el cargo, y a partir de ese momento comenzó una represión brutal. La represión brutal consistía no solo en las palizas que se daban en la calle, sino en los crímenes y los asesinatos y en la fundación o en la creación del Escuadrón de la Muerte. El Escuadrón de la Muerte, tal como se hizo en Argentina también, pero el Escuadrón de la Muerte en Uruguay estaba dirigido por importantes hombres del gobierno. Y para no decirlo así nada más, digo, el jefe del Escuadrón de la Muerte detectado fue uno de los importantes interventores de la secundaria, es decir, de los estudiantes de bachilleratos, llamado Acosta y Lara. Ese señor, luego ya cuando empiezan a funcionar los Tupamaros como resultado de defender las represiones brutales que se estaban haciendo contra la población civil, contra los dirigentes sindicales, cuando comienzan entonces a aparecer, es como consecuencia de la aparición del Escuadrón de la Muerte. Y además hay otro escuadrón, que se llama JUP, J-U-P, Juventud Uruguaya de Pie, que eran los representantes de las clases más altas, de los jóvenes más altos, que estaban atacando también a dirigentes estudiantiles que estaban luchando contra el golpe de Estado. Contra el Pachecato al principio y contra el golpe de Estado. Es falso entonces porque no hay una verificación de la cronología de los hechos. Y la cronología de los hechos indica que los Tupamaros aparecieron como resultado de la violencia ejercida
en la calle por el Escuadrón de la Muerte, pero protegida por el gobierno y por el Estado, y de los grupitos de estudiantes, como por ejemplo la JUP, y otro movimiento que se llamaba el MEL, Movimiento de Estudiantes por la lucha por la democracia y la libertad, que estaba financiado por la embajada. Creo que no es necesario decir qué embajada. Ahora, digamos, la dirigencia fundamental de la izquierda de ese tiempo, la gente que fue reprimida, vivió eso con cárcel, con tortura, con exilio. Y buena parte de la población, como tú lo has dicho, ni siquiera solamente la dirigencia, sino buena parte de la población. Incluso se dice que era el país que tenía el mayor número de personas presas o exiliadas per cápita, ¿no? Porque Uruguay es un país muy pequeño, con muy poca población. En aquella época 3.200.000 habitantes. Ahora en lugar de crecer, decreció. Sí, efectivamente, como tú dices, ¿no? El comienzo de la represión más dura fueron contra los dirigentes sindicales y estudiantiles y contra y las movilizaciones casilleras que se producían. Pero luego se fue extendiendo como un mar, se fue extendiendo hacia todos. Yo era secretario general de la Federación de Trabajadores de la Universidad de la República, que era la única universidad que en aquella época existía. Universidad de la República que de alguna manera una especie, digamos, de testigo de la falta de respeto hacia las leyes y hacia la Constitución por parte del Estado, del gobierno, y como consecuencia acusada de comunistas, anarquistas, tupamaros, etc. Y en ese gremio que manejábamos, yo muy cerca también del rector de la universidad de aquella época, Oscar Maggiolo, un gran luchador también por la defensa de los derechos humanos, y de otro que lo sucedió, fui, digamos, perseguido también, como todo el mundo. Es muy probable que el 80% de los ciudadanos uruguayos entre los 18 y los 50 años de edad han pasado por las comisarías o por los cuarteles. Era preferible pasar por las comisarías, porque en la comisaría te daban una pequeña paliza. En los cuarteles era la tortura, la tortura directa. Una brutalidad, una cosa horrible. Para que nuestros oyentes o el auditorio de tu programa entienda la barbaridad a que habían llegado. Cuando detenían a alguna comunista, tupamara, dirigente sindical o estudiantil embarazada, la llevaban presa, esperaban el parto y luego del parto la mataban, y los bebitos, esto es una cosa macabra, y los bebitos eran distribuidos entre quienes querían quedarse con ellos. Por cierto, eso nos señala lo que yo decía al principio, que este golpe fue una especie como de demo, como un tráiler de lo que vendría después, tanto en Chile como en Argentina, porque en este caso ese tipo de robos de seres humanos también, de tráfico de seres humanos en medio de tanta crueldad, ¿no? Sí, es una cosa que uno no podía creer. Los uruguayos, pero un uruguayo no puede ser un torturador, no puede ser al vecino, al pariente. ¿Cómo puede ser de que ese señor con quien uno ha compartido fiestas, cumpleaños, bautizos, actividades sociales de distintos tipos, ese señor es también un torturador? Y eso porque ha sido, no es que uno diga, bueno, eran figuras concretas que se contrataban para... No, era masivo. Los torturadores eran masivos y ahora están cayendo, muchos de ellos. Desaparecían a la gente, como se hizo aquí en Venezuela en los años 60. Desaparecían a la gente, ahora están apareciendo muchos de los restos de muchísimos de nuestros compañeros. Yo era el secretario general de la Federación, éramos 7. De los 7 me mataron a 3 de ellos, me desaparecieron, que todavía 2 de ellos no han aparecido ninguno de sus restos. ¿Y cómo se explica eso en un país no solamente que había tenido una democracia bastante estable, sino también un país muy culto, un país muy educado, con un alto nivel de educación en el promedio de su población? ¿Cómo juzgas tú esa situación respecto al bien y el mal, digamos así, sí, en un país así? Esa es una pregunta bien interesante que nos hemos hecho durante todo el tiempo y que vivíamos de esas angustias, de esos terrores, el miedo,
el tratar de salir del país antes de que entraras al cuartel, porque el cuartel suponía la posibilidad de que no salieras nunca o que si salieras muy mal psicológica y físicamente, ¿no? Nos preguntábamos eso que tú estás diciendo, no lo sabemos. No lo sabemos cómo en un país donde realmente no se habían producido grandes luchas que pudieran haber fomentado odios o rencores, no existían ni esos odios ni esos rencores. Al contrario, había habido un país muy desarrollado, muy interesante, policlasista, etc. Y realmente eso ha pasado. Pero la pregunta que tú hacías también de si había un plan, sí había un plan. Había un plan que realmente lo estaban siendo manejado desde el norte, pues ya sabemos por quién, que es conocido como Plan Cóndor. Correcto. Ese Plan Cóndor comienza en Uruguay, pero realmente viene como una extensión del golpe de Estado que se dio en el año 64 contra João Goulart en Brasil. Exactamente. Y antes, que venía ya de Stroessner, el presidente de Paraguay, que había estado y estuvo durante más de 30 o 40, cerca de 40 años en la dictadura. Ese Plan Cóndor, digamos, se concreta perfeccionándose en Uruguay y pocos meses después pasa lo de Chile. Dos meses después se pasa lo de Chile, que es una masacre brutal también y que se sigue prolongando en el tiempo. Luego pasa para Argentina. Es decir, todo el cono sur con Brasil y Paraguay. Y Bolivia, que estaba con... Y Bolivia, con que teníamos a Hugo Banzer. Ahora, ¿qué sucede en el plano, digamos, de la ejecución de todo esto? En términos muy concretos, para que se vea que hay casos concretos que puedan demostrar estas cosas, ¿no? Hay un personaje que llega al país llamado Dan Mitrione. Si alguien quiere saber algo, hay una película que se hizo sobre esos episodios de Dan Mitrione que se llama Estado de Sitio y que se refiere a este episodio que yo voy a relatar. Dan Mitrione entra como un asesor agrícola en el país, viene de Brasil junto con un equipito, etc. Y el tipo era un experto en torturador. Ahora veamos ese caso, ese ser humano, tiene 8 hijos en Estados Unidos. Sin embargo, el individuo es una bestia humana, al punto tal de que viene para enseñar a la tortura sin que se muera el torturado, que aguante al máximo hasta que pueda sacársele la información que quieren sacar, que muchas veces es información inventada para evitar, digamos, la brutalidad del dolor. Dan Mitrione, los Tupamaros ya en esa época desarrollados en su formación, digamos, de movilización y de poder de calle, lo detiene a Dan Mitrione. Y este señor se le plantea al gobierno uruguayo que este señor, luego de una cantidad de interrogatorios que se le hacen, el tipo se niega a contestar y además le demuestran con hechos y con fotos que lo que él era mintiendo, porque él venía de asesorar en Brasil, y confiesa. Entonces, la organización del MLN le plantea al gobierno uruguayo y al gobierno de Estados Unidos que se pueda publicar la información que ellos le están sacando de este señor y otros comentarios, etcétera, en la prensa. O será ejecutado. Y se niegan a la publicación y sucede, ¿qué pasa? Que entonces el MLN se queda en la encrucijada de tener que no ya estar a los tiros contra alguien que le está tirando, sino matar a una figura inerte, un ser humano, por más que sea un animal como ese señor Dan Mitrione. Y nadie quiere. No dan el paso. Nadie quiere y entonces lo ejecutan de una manera de que nadie de los ejecutantes sepa que realmente lo ejecutó con unas pistolas, algunas con plomo y otras sin plomo, disparándole sobre sobre una sábana, y todo el mundo quedó traumatizado. De esa gente que tuvo que ejecutar eso quedó sumamente traumatizado, a pesar de que estaban haciéndole algo a un tipo que había hecho unos destrozos sobre los cuerpos de uruguayos. Claro. Isidoro, luego de que se recupera la democracia en el año 85, ¿no? Efectivamente. Y pasan varios años, décadas, hasta que
la izquierda. Casi 12 años fueron de dictadura. Sí, y luego pasa otro tiempo para que la izquierda llegue al poder, ¿no? Y llega a través además de una figura emblemática de lo que había sido ese tiempo de la dictadura, como fue José Pepe Mujica. Y estuvo allí él y sus sucesores estuvieron bastante tiempo también. ¿Cómo se explica el retorno de Uruguay a las ideas de derecha y de ultraderecha para los gobiernos que tenemos ahora? Eso es otro de los temas que uno siempre se pregunta de cómo responde la colectividad. La opinión, yo como periodista y rodeado de periodistas, María Alcira es una periodista de 100 años, ¿no? Tengo cierta visión sobre el tema, y es que mientras en las sociedades el poder mediático, comunicacional y cultural responda a lo que viene del norte y tenga sus sucursales en cada uno de los países, es muy probable que consigan confusiones en los grandes sectores de la población, no importa de cuál clase social sea, porque si bien en un país como Uruguay la organización sindical es extraordinaria, muy bien, los dirigentes sindicales en Uruguay son unos cuadros de amplio contenido político, ideológico y ético. Si bien todo eso existe, siempre están reducidos porque no tienen los medios, los instrumentos mediáticos para llegar a las grandes masas, ni radio, ni televisión, ni prensa escrita. La prensa escrita ahí siempre luchando para mantenerse por el tema económico y demás. Entonces, la única posibilidad que uno puede entender de esa pregunta que tú acabas de hacer, que uno se angustia pensando en lo mismo, es que el poder mediático es el poder más poderoso para lograr la voluntad de la población. Isidoro, y en cuanto a lo del Pepe, no sé si puedo desarrollar un poquito el punto. El Pepe ha sufrido una prisión de 12 años en condiciones horribles. En algunas conversaciones particulares que yo tuve con él, y María Alcira que tuvo con él, yo le decía, pero escúchame, Pepe, a uno que no pasó nada comparado con lo que tú pasaste. Yo las pasé también, pero no pasó nada comparativamente. Tú no tienes un poquitito de rencor, aunque sea un poquitito de rencor. Y él dice que no odio, ni rencor, ni eso no sirve, etcétera, etcétera. Yo no sé si sirve o no sirve. Yo soy partidario de que los sentimientos, el amor y el odio son muy buenos instrumentos en cada oportunidad, y si uno, el ser humano, sabe ejercerlos en cada uno de ellos con, digamos, la oportunidad y la justicia que se merece. Entonces, yo les decía a algún grupo de amigos, posteriormente sobre lo del Pepe, le decía, el peligro de no tener un poquitito de rencor es que te pueden succionar los otros poderes. Entre otras cosas porque los años, yo soy un viejito también, y el Pepe me lleva 2 o 3 años nada más, y el Pepe creo que cumplió 87, me parece, ¿no? O está por cumplir 87. Y es un individuo que no viene de una formación ideológica de izquierda. Digamos, no es ni marxista, ni trotskista, ni anarquista, no es, más aproximado al anarquismo. Pero él viene justamente de uno de los partidos tradicionales que apoyaron el golpe y que están ahora en el gobierno. No es que sea partidario de eso políticamente, sino que viene de una formación de esa época. Es muy probable que ese trauma del sufrimiento que él vivió, y luego esa falta de... No le tengo ni un poquito de rencor a los criminales y asesinos que mataron hasta a mi hermano. Quizás eso ha provocado que él haya en este momento sea muy tolerante con el poder de la derecha actual. Sí, justamente te quería preguntar eso, porque él lo he escuchado decir que hay deudas que no se cobran, y también que no tiene mucho sentido ya, por ejemplo, meter en prisión a estos torturadores que ya son sumamente ancianos también, ¿no? De hecho, creo que Bordaberry fue condenado cuando ya estaba bastante viejo, muy enfermo, y estuvo preso, fue en su casa, y unos años nada más, ¿no?
Efectivamente, eso que tú dices, se ve que estás bien enterado del tema del Pepe, ¿no? Y todo eso ha producido, en mi opinión, ya en la lejanía, pero como tengo contactos prácticamente diarios de compañeros que están dentro del grupo político llamado Frente Amplio, que fue el que gobernó con el Pepe como gobierno, y con Tabaré Vázquez también como presidente. Estoy muy en contacto, así que estoy muy fresco de todo ese tema y está provocando un desparrame, como se diría en Uruguay, de gente que no sabe qué está pasando con el Pepe, que ayer o antes de ayer se hizo una reunión para los 50 años, una reunión, digamos, promovida por el Estado, por el gobierno del presidente Lacalle Pou, en que se invitaron a participar en la misma mesa a dos expresidentes, tres expresidentes realmente, que es el Pepe, el padre del actual presidente, que también fue presidente, y Sanguinetti, una figura de amplio respeto desde el punto de vista cultural, es un individuo muy importante culturalmente, pero es de la política cínica, en el que se encubren una cantidad de cosas por la cultura. Y hay un elemento que quiero agregarte, si tú me permites, ¿no? En los últimos días, nosotros escribimos una nota, yo escribí una nota para Uruguay, a ese grupo de compañeros, en el que yo hacía justamente un poco el entender o el comprender, pero yo, en el caso mío, con rencor. Debo decir que yo no logro controlar algunas cosas de esa naturaleza. No has llegado a ese nivel de Pepe. ¿Cómo? No has llegado a ese nivel de perdón de Pepe. No he llegado. Y no he sufrido lo que ha sufrido él. Porque yo tenía una enorme suerte. Yo llegué a Venezuela. Logré salir del país raspando prácticamente y llegué acá a Uruguay, y llegué en condiciones horribles, tenía como 14, 15 kilos de menos, bueno, como un individuo que viene desesperado y te voy a contar un dato porque yo me siento con la obligación, no la obligación de obligación, sino de la oportunidad siempre de decirlo, para que se comprenda lo que es el pueblo venezolano. Yo llegué triste, pobre, desmoralizado, la primera vez que había subido un avión además. Y además llegando a Venezuela, encontrándome con la ciudad de Caracas, una ciudad movida, con altos, con rascacielos. Allá Montevideo tiene edificios bien montados, pero no son rascacielos, etc. Y entonces con una maleta de una mano y en el otro lado un maletín en el que traía cartas para dirigirme, entre otros al que había sido rector y compañero en la Universidad de la República, que estaba aquí exiliado también, Oscar Mayolo, y estaba en una parada en la que me dijeron, mira, ahí en el principio de la avenida Casanova, ahora lo sé, ¿no? Parado en esa esquina con un papelito diciendo ir al Centro Plaza. Y yo le digo a una señora morena que estaba en la parada, gordota, cara redonda, unos ojos de fuego. Y digo, señora, discúlpeme, yo tengo que llegar a esta plaza. Yo creía que era una plaza, claro. El Centro Plaza. No, dice, este es un edificio. Y yo digo, ¿usted sabe cómo puedo llegar? Está bien parado aquí. En el autobús que va a venir ahora, yo cuando suba, usted sube detrás de mí y le dice al chofer que le avise, porque yo me voy a bajar antes. Me dice el chofer, el conductor, que lo avise. Yo digo, bueno, cómo no. Yo en el aeropuerto había cambiado unos bolívares y bueno, subo ahí todo tropezando. Además traía un paraguas. No sé por qué traía un paraguas, un país de sol, el Caribe. Y golpeando por todos lados. Y le digo al señor, dice, ¿cuánto tengo que pagarle? Dice, nada. Y yo digo, es gratis. Cierro con esta pregunta y justamente tiene que ver con el pueblo venezolano, Isidoro, y es que tú que viviste esa situación, que viniste para acá y te hiciste venezolano, hiciste familia en Venezuela,
¿Cómo juzgas tú cuando oyes hablar a los opositores venezolanos, no solamente a los dirigentes, porque los dirigentes un poco se entiende por qué lo hacen, ¿no? Pero a mucha gente del pueblo venezolano, gente de la oposición, pero del pueblo venezolano, hablando de lo que pasa en Venezuela como una dictadura, como un lugar donde se tortura, donde se persigue, donde hay exiliados políticos? ¿Qué sientes tú al respecto? Yo diría que, para resumir, diría ridículos e ignorantes. Y no tienen derecho a ser ignorantes, porque en Venezuela, con la Cuarta y muy especialmente con la Quinta República, la libertad de conocimiento y de organizaciones sindicales, estudiantiles, de trabajadores, movilizaciones callejeras fueron sorprendentes, y nunca hubo ni cerca de la represión de lo que puede ser una dictadura. Yo diría que si existió una dictadura en los años, especialmente en el año 2017, años previos y años posteriores, la dictadura la ejercieron los sectores de la oposición, que contrataban a gente acostumbrados a decir los términos que se utilizan aquí, los malandros, para estar en la calle, y además convenciendo a sectores estudiantiles a que la violencia para luchar por sus ideas era la que tenía que hacerse. Así que aquí nunca hubo ni cerca de lo que puede llamarse una dictadura, y muy especialmente, y cuando digo nunca me estoy refiriendo al periodo moderno del que estamos hablando, y de ninguna manera nunca una política digamos, contra los derechos humanos, una política de falta de libertad de expresión y de prensa. ¿Qué? La prensa decía las barbaridades que decía. El golpe de Estado que se había dado contra el presidente Chávez en el 2002 fue evidentemente un golpe de prensa. La prensa y los medios y la televisión, ellos mismos lo reconocieron el 12 de abril. Son muy bocones. Son muy bocones. Sí. Así que no, es decir, es una lástima que el poder mediático que ellos todavía disponen haya convencido a mucha gente de eso. Bueno, le doy las gracias entonces a Isidoro Hugo Duarte por haber estado con nosotros hablando acerca de este 50 aniversario del golpe de Estado en Uruguay, que, como lo hemos analizado aquí, fue un momento clave para lo que luego vendría también en Chile, en Argentina, y permitiría conformar ese gran cono sur dictatorial del que se valió el poder imperial durante varios años para mantener su hegemonía en este continente. Si a ustedes les pareció interesante esta conversación, estoy seguro de que sí, manifiéstenlo con la señal de costumbre, compartan este video con otras personas, y si todavía no se han suscrito al canal YouTube de La Iguana Televisión, que ya tiene 233,000 seguidores, pues les sugiero que lo hagan, y que si activan el icono de la campanita van a tener los avisos de estas entrevistas y de los demás programas de La Iguana Televisión. Por cierto, vamos a hacer un ajuste en cuanto al momento de estreno de estas entrevistas, que había venido siendo los lunes y los viernes. Vamos a estar ahora los viernes y los sábados, pero en todo caso ustedes pueden encontrar esta entrevista durante la semana, a cualquier hora, porque estamos transmitiendo 24 horas, 7 días a la semana, y si no, bueno, lo pueden buscar también en el archivo del canal YouTube de La Iguana Televisión. Le doy las gracias a Jonathan López por la asistencia en la parte técnica, y hoy también a María Alcira Matute, que siempre es un apoyo en todas las actividades de nuestro amigo Isidoro Hugo Duarte, y felicitaciones a ellos por el 18 aniversario de la librería mediática, que ha sido toda una referencia importantísima para la promoción de la lectura en la televisión venezolana. Será entonces, amigas y amigos, hasta la próxima vez. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia. En Uruguay este 2023 se han realizado y continúan eventos conmemorativos para no olvidar el horror del golpe de Estado. A 50 años, nunca más. Compartimos algunos recientes y de próxima realización. Volverá la alegría a enredarse con
A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar, desterrando. Continuamos en la segunda parte del programa con la semblanza del entrevistador, el entrevistado y el medio que gentilmente nos cedió esta entrevista para reponerla en la librería Mediática.